Muy buenas tardes con todos mis queridos compañeros. Gracias por estar aquí el día de hoy. Es un día muy difícil para muchas personas. Primero porque algunas de ustedes están sufriendo condiciones muy adversas, entre ellas el hecho de tener a alguien en casa, no recibir sueldos, que empobrece mucho la carestía de nuestros hogares. Para todos estos maestros, mi homenaje profundo, fuerte y sentido. Quiero comenzar agradeciendo la labor de cada uno de ellos, por su esfuerzo, por su constancia, por su lucha ante la adversidad, por la búsqueda constante de demostrarnos al mundo que podemos ser mejores. Los maestros son la base y el cimiento de la sociedad, y como eso deben ser reconocidos. Este es el momento donde cada uno de ustedes forma el eje que generará el respeto, el acompañamiento y el apoyo. En estos momentos tan duros de crisis, ustedes son la primera fase de contención emocional. Están en la línea de batalla. Gracias por estar aquí. Gracias por querer aprender y gracias por intentar salir día a día adelante. Me van a permitir un segundo, voy a activar los mensajes en Facebook para poder observar qué es lo que preguntan nuestros compañeros desde Facebook y así poder comenzar nuestra charla del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo es esta construcción pedagógica desde la educación virtual a la que ahora nos remontamos y a la que hemos tenido que ingresar? Para algunas personas de una manera muy drástica, para muchas personas de una manera muy difícil, sin tener las herramientas y las estrategias necesarias, comenzar un proceso educativo de esta forma. ¿Cómo es esta construcción? Gracias por este proceso, gracias por estar aquí, Patricia, Nancy, Génesis, Darío Morales, Isabel Rivas, María Esther Chicaiza, Jiménez Sicha, y todos los compañeros que además, los compañeros que nos acompañan desde Zoom en esta videoconferencia. ¿Qué es lo que debemos entender? Los modelos pedagógicos son el sustento de la educación y al ser el sustento de la educación como tal, deben lógicamente estar alineados a la realidad que subyace en este momento. Todos tenemos que innovar, todos tenemos que cambiar, lo hacemos día a día, hemos creado modelos pedagógicos para cada institución educativa de acuerdo a su visión holística, integral, transversal y multidisciplinaria del conocimiento. Pero cuando hablamos de los modelos pedagógicos en la educación virtual, tenemos que comprender ciertas cosas que están sucediendo en nuestro contexto para que podamos salir adelante como una verdadera educación y para que lo que nosotros deseamos transmitir al estudiante en realidad se convierta en un proceso válido de aprendizaje. ¿Qué es un modelo pedagógico? Nos preguntamos siempre, ¿no es cierto? ¿Y a qué subyace esto? ¿Qué queremos hacer? Un modelo pedagógico es la construcción mental que permite hacer una representación de un fenómeno, de un proceso real, para facilitar la comprensión y la posterior transformación de este fenómeno en una realidad diferente o en un proceso activo. Por ejemplo, si en este momento lo que estamos viviendo en el Ecuador y en el mundo es el confinamiento, esta es una nueva realidad que debe tener un nuevo modelo pedagógico. En el caso de la educación, los modelos pedagógicos permiten comprender el proceso educativo porque además nos ayudan a entender las dimensiones del desarrollo cognitivo del individuo con los conocimientos, las experiencias, las prácticas y las relaciones socioculturales y afectivas que se generan con su docente. Por ejemplo, chicos, si nosotros estamos en una etapa de confinamiento, el desarrollo cognitivo del individuo va a ser en base a lo que viva desde su experiencia en
su casa. Los conocimientos y las experiencias van a ser basadas realmente en la convivencia con su familia, en su contexto, en el manejo de sus emociones y en este proceso. Las relaciones socioculturales se darán máximo con la persona del gas o la persona que trae tal vez la comida a casa. Y las relaciones afectivas que se generarán con su docente serán también el desfogue de sus sentimientos, de su comprensión de la vida, ¿no? Entonces, este modelo pedagógico con el que vamos a trabajar en este tiempo debe estar sustentado, sí, en el desarrollo cognitivo del individuo, en base a las experiencias que el individuo tiene, en las prácticas que puede realizar el individuo desde su domicilio, las relaciones socioculturales que va a tener y toda la parte afectiva que genere con su docente. Gracias, Washington, por estar aquí. ¿Qué debe incluir un modelo pedagógico? Un modelo pedagógico debe tener los siguientes elementos. El estudiante o sujeto que se desea formar, o el docente o el profesor quien sabe y desea enseñar, y un saber o un conocimiento que se desea aprender. Entonces, los tres elementos en los que subyace el modelo pedagógico va a estar orientado al estudiante, al profesor y al saber que queremos educar. ¿Qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos llegar mediante este saber? El modelo de educación virtual. Cada modelo de lo que hemos vivido, cada uno de los modelos que hemos vivido, está influenciado por las características de la sociedad en la época en la que se formula. Por lo tanto, para elaborar un modelo para la educación virtual, es necesario revisar algunos de los modelos que fundamentan este aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de esto, es acercar las experiencias de nuestros estudiantes a su realidad. Y la primera cosa para elaborar un modelo virtual en mi institución educativa es hacer una encuesta de qué tiene y qué no tiene el estudiante. ¿Con qué puedo partir? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué proceso? ¿Con qué actividad puedo partir? ¿Y con cuál realmente cuento? No puedo decir que voy a educar mediante una plataforma robusta y sostenida si ni siquiera tienen internet donde nosotros vivimos o no existe la posibilidad de un acceso a una computadora. Entonces, es importante que dentro de nuestro modelo pedagógico preveamos, encuestemos, censemos lo que podemos hacer. Muchas de las personas que a mí me han preguntado en este tiempo, Verónica, estamos participando activamente, pero vemos que ya los estudiantes no se conectan a videoconferencias, están cansados. Lógico. Una videoconferencia, compañeros, debe ser máximo 3 veces a la semana durante 1 o 2 o máximo 3 horas. Pero no podemos tenerle al estudiante esclavo de la silla frente al computador durante 8 horas. Vamos a tener problemas visuales realmente fuertes, un desgaste del niño, y no estamos comprendiendo que esa realidad no va a ser posible. Por tanto, debemos idear el proceso del modelo de la educación virtual con la cual vamos a llegar. Correcto, como nos dice Rosita Changoluisa, se debe tomar en cuenta las condiciones de los estudiantes, por supuesto. Si en casa hay 3 niños, 4 niños, 2 niños que deben compartir una computadora de casa y no tienen la posibilidad de tener 4 computadoras o 3 computadoras, debemos analizar cómo vamos a planear esta clase, porque esta clase probablemente deba ser mediante educación virtual asincrónica y no sincrónica. No voy a poder darle todos los días una clase por video, porque debe compartir esa computadora con más compañeros, con sus hermanos. Entonces, esta condición
es la que deberíamos analizar también. Vamos a analizar las relaciones de poder, porque esto para mí es una parte fundamental. Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Es un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Compañeros, es importante que ustedes entiendan que no estamos educándoles para que sean tercermundistas ni pobres. No estamos educándoles para ser sometidos y esclavos a nuestros estudiantes. Quiero que lo entienda y lo comprenda. Usted va a buscar que ese ser humano que está en su casa sea un ser humano creativo que pueda generar soluciones a la vida del planeta. Mientras en el primer mundo se realizan proyectos educativos que buscan que sus estudiantes salven el mundo, nosotros somos los obreros del tercer mundo. Es momento de cortar esa relación de poder y de ese modelo pedagógico que nos enseña a obedecer, donde el profesor vigila la asistencia, la atención, el cuidado, y no está entendiendo que la parte fundamental es la creatividad, la innovación y la preponderancia del conocimiento realmente necesario. El modelo pedagógico romántico para Jacques Rousseau gira en torno al interior del niño y por ende lo más importante es lo que procede de su interior, para lo cual se le debe dejar acomodar su propio proceso, respetar su creatividad, su curiosidad, su sensibilidad, siendo su meta el logro del desarrollo natural del individuo. Este hace que el ambiente pedagógico sea flexible, convirtiéndole al profesor en un amigo que apoya la libre expresión y la maduración del niño. Este modelo se concibe con la no evaluación. Lastimosamente, de este modelo de Jacques Rousseau, lo que yo recomiendo es entender que debemos ser flexibles y que cada estudiante aprende de diferente forma y que su creatividad y su curiosidad y su sensibilidad le permitirán el desarrollo del aprendizaje. Entonces, nuestro modelo pedagógico virtual va a tener un cimiento fuerte de la corriente romántica de Jean-Jacques Rousseau en esta parte, en la fase de la creatividad, la curiosidad, la sensibilidad, con un desarrollo natural del individuo. Alguien me decía, Verónica, es importante saber cómo educar en la parte inicial. Obvio que sí. Para las personas de inicial, para las parvularias, para las personas que dirigen el centro infantil, mi recomendación es que su modelo pedagógico se sustente en la corriente de Jean-Jacques Rousseau y comencemos a explorar las formas de creatividad, curiosidad y sensibilidad del niño, entendiendo que es un proceso flexible. Ojo, ojo compañeros, no pueden mandarles un PDF de 70 páginas para que vayan a ver dónde imprimen, hagan hacer a los niños. Eso no es educar, compañero, compañera, eso no es educar. ¿Cómo lo podría hacer? Luego viene la parte del modelo pedagógico conductista, con el cual quiero hablar sobre su principal exponente, que es Skinner, y presenta atención a la forma de adquisición del conocimiento y a las condiciones del aprendizaje. El alumno no es pasivo, compañeros. Esto es lo que vamos a destacar del modelo pedagógico conductista. El alumno no es pasivo. El alumno aprende haciendo y hace uso de objetivos específicos de la instrucción, los cuales se expresan en el estudiante. Debe lograr que se pueda verificar, cobrar importancia al modelo de la calificación como elemento de aprobación o no,
y como estímulo de aprendizaje y retroalimentación. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros? Que dentro del modelo conductista, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? El estudiante no es un sujeto, no es un tacho de basura al que le metemos 50 PDFs y con eso hemos considerado que ha aprendido. De el modelo conductista vamos a entender que el estudiante es un sujeto activo, que aprende haciendo y que mi labor como docente va a ser brindar esa creatividad para la construcción del conocimiento y poner a prueba sus destrezas. De aquí viene el modelo constructivista y aquí hay una imagen súper linda que les he puesto que habla sobre las experiencias. Piaget, DeWitt, Kohlberg establecieron las bases de un modelo cognitivo constructivista. Este modelo indica que cada estudiante accede de forma progresiva a la etapa superior de su desarrollo intelectual. Esto lo hace a partir de la experiencia. Ya sabemos que debemos ser creativos, sabemos que no son sujetos pasivos, sino sujetos activos, y ahora que lo hacen en fases, construyen su conocimiento. Por tanto, el contenido y el ambiente deben adaptarse al desarrollo cognitivo del estudiante. Cuando nosotros hablamos del modelo constructivista, procedemos ya luego con Vygotsky y Paulo Freire a entender que tiene el objetivo principal el desarrollo social cognitivo. Es decir, debemos estimular la crítica, motivar el compromiso en la solución de problemas comunitarios, motivar que los temas estudiados sean reales, que impliquen un diálogo de saberes y la evolución forma parte de un proceso de aprendizaje, no como una actividad aislada, por lo que es fundamental la autoevaluación y la coevaluación. Entonces, miren, de cada uno de estos modelos pedagógicos tenemos que ir cirniendo las cosas que van a ser necesarias en la construcción de la educación virtual. Hablamos entonces también del aprendizaje significativo. Postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las ideas, de las percepciones, de los conceptos. Por otro lado, aunque considera importante el aprendizaje por repetición, establece que el proceso de construcción del significado es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que el estudiante aprende un contenido, cualquiera que fuera, cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, le da sentido a partir de una estructura conceptual que él ya posee, es decir, a partir de la experiencia. ¿Qué debemos entender entonces? Si yo solo aplicaría el modelo constructivista cognitivo y no estaría aportando con un aprendizaje significativo, mi aula virtual no estaría completa, compañeros. Si yo solo tomaría las aportaciones de Rousseau y solo aportaría con Freire, no estaríamos haciendo el proceso de manera completa. Debemos integrar cada uno de esos procesos de una manera adecuada. Es un reto entonces entender cómo va a ser el modelo pedagógico de mi institución educativa, que no es el modelo pedagógico con el que hemos trabajado todo este tiempo, sobre todo para la región sierra y ahora para la región costa del Ecuador. Debemos entender que ya no podemos hacer lo que estábamos haciendo presencialmente y tener una pizarra donde les estoy enseñando a los niños, porque esa no es la forma de educar desde la parte virtual. Los anteriores modelos pedagógicos estaban basados en las teorías del aprendizaje
que indudablemente han influenciado los procesos de enseñanza-aprendizaje del siglo XX, como son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Estamos súper claros. Entonces, de ellos vamos a tomar ciertas cosas que nos van a servir para la construcción de mi aula, pero no vamos a hacer de esta un modelo conductista o un modelo cognitivista o un modelo constructivista, porque no funciona de esta forma un aula virtual, una educación virtual, una educación o e-learning. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder comprender el modelo pedagógico con el cual vamos a trabajar? Primero, debemos entender el uso de los TICs. Si no hay uso de TICs, no es educación virtual, compañeros. Si usted manda a tomar una foto del deber, no es educación virtual, compañero. Si usted manda a sacar copias, no es educación virtual, compañero. Si usted manda a imprimir documentos, no es educación virtual. Claro, Jenny. Jenny Villalba me dice, todos esos modelos pedagógicos que hablamos anteriormente estaban en el siglo XX para la educación presencial. George Siemens, en el 2009, dice que al analizar todas las anteriores teorías, el aprendizaje, la epistemología, la pedagogía, concluye que con el uso de las TICs en el aprendizaje se generan fenómenos complejos, haciendo alusión al concepto de la complejidad de Edgar Morin, en el que millones de nodos se conectan para permitir la construcción del conocimiento, lo cual es incierto ya que evoluciona rápidamente. Es decir, les voy a poner un ejemplo total. Después del viaje que tuve a mi doctorado, aproveché y les traje a mis hijos unas Alexas, que son unos parlantes redonditos que interactúan con Amazon y mis hijos las pusieron en cada uno de sus cuartos. Rebeca tiene 8 años y Rebeca le pregunta, Alexa, define qué quiere decir lobo. Y en ese momento, Alexa le define esto. No necesitó de un docente para aprender que era un lobo. Alexa, enséñame a multiplicar. Y tiene algunos procesos con los que puede jugar la niña sin necesidad del docente. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, comprendemos básicamente el concepto de George Siemens y sabemos que es una complejidad y una evolución terrible donde no van a aprender porque yo les diga que aprendan, ni porque me están viendo en la pantalla, sino que yo les debo dar las herramientas tecnológicas necesarias para que ellos puedan consolidar su aprendizaje mediante la investigación, la creatividad y el descubrimiento. La teoría de la complejidad de Edgar Morin considera la complejidad como un elemento fundamental de un proceso educativo y, por tanto, de los modelos pedagógicos actuales, puesto que es necesario establecer relaciones complejas entre los elementos que intervienen en un proceso educativo, como son los saberes, el individuo, la sociedad, el cosmos. Miren, las tecnologías de la información, la comunicación, las redes sociales y todo este proceso se construye en la complejidad. Hablamos de conectivismo. Siemens propone que el aprendizaje se produce a través de conexiones dentro de redes y aunque comparte con el constructivismo el hecho de que los conocimientos se basan en la diversidad de opiniones,
como el indagar, el discutir, el analizar, incluyendo la interacción social, se diferencia al proponer que el aprendizaje es un proceso de conectar nodos o de fuentes de información especializados, de tomar decisiones, de conectar áreas, ideas, conceptos. Algo muy importante hoy en día es la posibilidad de obtener un aprendizaje actualizado y constante. Exacto, como dice Rosana Ricaurte, no solo debemos poner un PDF en la computadora para que el estudiante entienda, sino que debo entender yo primero como docente la importancia de esta información especializada y saber qué debo brindar. Totalmente. Entender esto va a ser importante. El estudiante puede ir a Google y buscar las parábolas, pero si usted le guía qué quiere decir un movimiento parabólico y cómo lo vas a usar con GeoGebra y a partir de qué vas a hacer tal proceso, estás brindándole la posibilidad de ser un mediador del conocimiento. Si usted analiza el proceso de cómo va a ser, entonces está haciendo un modelo pedagógico adecuado. Exacto, María Esther. La idea no es ser reemplazado por la máquina. La idea es apoyarnos en la máquina de manera recreativa, constructiva y creativa. Porque si no, es muy fácil que un estudiante aprenda. Miren, en este tiempo hay una empresa latinoamericana que ha dicho, ok, tengo las aulas virtuales para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo por $8 para padres de familia. No hay docente, solo pagas $8 y recibes los contenidos y el estudiante aprende automatizadamente. ¿Saben lo que implica para un colegio que cuesta $700 que haya una competencia más actualizada, mucho más fuerte, robusta tecnológicamente por $8? Quiere decir que usted como docente debe estar a la vanguardia tecnológica, a la vanguardia pedagógica y sobre todo a la vanguardia humana, porque ese es el catalizador que hará la diferencia entre que le tomen a usted para la educación de sus hijos o le tomen a una plataforma virtual automatizada y sistematizada para la educación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? ¿Qué es lo que debemos de entender? Yo he puesto un factor que ninguno de estos autores habla todavía, y es algo que ha sido mi aporte en estos 15 años. Debemos hablar entonces de la neuroeducación. Debemos aportar estrategias de tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Debemos entender que el ser humano aprende mediante las emociones. Esta nueva disciplina educativa fusiona los conocimientos sobre neurociencia, sobre psicología, sobre educación, con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos entender para qué sirve la neuroeducación, cómo te va a servir, qué consejos puedes aplicar en el aula, en la casa, que cambia la forma de que los niños estudian y aprenden, pero siendo siempre el docente la parte influyente de esto. Esta es la forma adecuada de desarrollar este proceso. Si quieres saber más, Poliestudios tiene un curso de neuroeducación que dura 4 meses, es maravilloso, en donde te enseñamos cómo construir el aprendizaje desde las emociones. A base de esto, entonces ya no solo hablamos de un modelo pedagógico, sino de un proceso de pensamiento sistémico con diseño instruccional. ¿Qué quiere decir esto, compañeros?
quiere decir que yo voy a ver una teoría general de sistemas que juegan un papel muy importante en las organizaciones sociales, donde resulta muy común escuchar algo como fijemos objetivos, establezcamos estrategias, diseñemos un sistema de comunicación, tomemos decisiones, realicemos controles, retroalimentemos el proceso. Miren, ya son 6 pasos que debemos entender para construir el modelo pedagógico de la institución educativa. En este sentido, es válida la afirmación de Bader-Fanny cuando manifiesta que es necesario estudiar no solo en partes o en procesos aislados, sino considerar los problemas dentro de la organización y la estructura en la que se definen como resultado de la interacción dinámica de sus componentes. Por el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Debemos comprender que debemos diseñar un nuevo modelo pedagógico para mi institución educativa, que este modelo no puede ser concebido de manera aislada. Ok, lengua, matemáticas, sociales, naturales, educación en la fe, no. No puede ser concebida así. Por tanto, la planificación curricular tampoco debe ser concebida de este modo. Nosotros debemos hacer una integración de saberes. Debemos integrar los saberes porque tampoco podemos mandar deberes todos los días de todas las materias. Eso es imposible en la educación virtual. Y si no hacemos esta integración de esta competencia de saberes, no vamos a tener los recursos necesarios para plantear una educación virtual acertada en un modelo pedagógico adecuado para mi institución educativa. Campus virtual. El centro educativo y el aula de clase pueden ser entonces concebidos como sistemas dinámicos en permanente transformación, en lo cual interviene el ajuste permanente de los requerimientos del entorno proporcionados por la autorregulación a la que es sometida. Miren, en este momento, no sé si logran verlo, sí se ve desde Facebook. Chicos, ven, este es un campus virtual, eso es un colegio en Second Life. Es un programa que se llama Second Life y ahí está un campus virtual, es una institución educativa con aulas de clase, con bibliotecas, con todo lo que necesitas. Y ese es un edificio que va a ser móvil, que quizás el día de hoy funcione, pero para mañana lo pueda hacer de otra manera. Y esa construcción social es la que nosotros debemos de entender ahora. Que podemos crear edificios de 10 pisos digitalmente y si no los necesitamos mañana serán de 2. Entonces, chicos, es importante entender que nosotros debemos vincular a nuestro centro educativo y a nuestra aula de clase, entendiendo que los vamos a ir autorregulando, ir descubriendo qué sí funciona en mi institución, qué sí funciona con mis estudiantes, qué sí funciona en este espacio virtual, qué creo en este espacio virtual, cómo lo desarrollo, cómo lo construyo, hacia dónde lo llevo. Los procesos de integración pedagógica deberán basarse en 5 puntos fundamentales. Primero, el análisis, en la cual vas a determinar el problema y las posibles soluciones y metas. Es decir, el problema es que los niños deben aprender a multiplicar. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? ¿Mediante qué herramientas? El diseño. En esta fase se va a analizar a la población, se define cómo vas a dar esta instrucción. Ya saben, ya les he enseñado una sola orden, un objetivo a cumplir y una destreza a alcanzar.
Ese desarrollo se construyen las lecciones, los materiales que van a utilizar. La implementación de ellas se llevará a cabo con la instrucción, es decir, se desarrolla una estrategia para instruir, pero también se desarrolla una estrategia para comunicar lo aprendido y una estrategia para evaluar lo comprendido. Y la evaluación es donde vamos a ver cuánto sí hemos logrado de ese aprendizaje. Entonces, ya sabemos que nuestro modelo pedagógico va a tener 5 fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Si usted no está a la vanguardia y me dice a mí, es que yo soy docente de la antigua y así yo no sé cómo va a ser el proceso, no hay problema, compañera. Ceda la posta. Ceda la posta o láncese al vacío. No tenga miedo a equivocarse. No tenga miedo a equivocarse, a fallar, porque este aprendizaje es un aprendizaje volátil. Lo que aprendieron hoy y no funcionó mañana puede ser reaprendido rápidamente. Entonces, es importante que usted vaya diseñando estas estrategias, vaya construyendo estos procesos para que así podamos en realidad trabajar fuertemente en mejorar, reevaluar, rediseñar. Claro, Alex Martín Valareso, estudiar en una plataforma automatizada puede llamarse educación. Imagínense que universidades utilizan los MOOCs para dictar clases y puede ser un MOOC, que es un video grabado con preguntas y respuestas, una forma de aprender. Entonces nosotros tenemos una lucha que es una lucha contra las máquinas. Y esa lucha debe ser una lucha humanizadora, es decir, cómo nosotros podemos humanizar el conocimiento. Ok, el curso de competencia digital lo vamos a repetir, sí, compañeros, del día martes, es decir, mañana. Ustedes van a tener un nuevo curso de competencia digital docente. Como ustedes saben, cuesta $400. Por la emergencia le hemos dejado en $20 para todos los compañeros. Si es que usted puede, desea y quiere aprender sobre cómo plasmar una tarea, cómo plasmar la información, cómo hacer trabajos en grupo, cómo evaluar de manera virtual, puede inscribirse en el curso, puede visitar www.poliestudios.org para que usted pueda inscribirse en la formación. Claro, Tania Villamar, es un mundo nuevo para todos. Es un mundo nuevo para mí, para ti, porque todo el tiempo estamos aprendiendo y cada día se lanzan nuevas aplicaciones, nuevas herramientas. Pero lo importante es que el docente pierda el miedo. Compañero, no se va a dañar la computadora si usted se equivoca. ¿Ok? ¿Cuáles serían nuestras expectativas de la pedagogía virtual? Como les decía desde antes, lo más importante es que sea lo más humanizado posible, que esté centrado en la formación del individuo, en todas sus dimensiones, en su crecimiento personal, en sus necesidades formativas sociales, culturales, políticas, psicoafectivas, favoreciendo la formación del hombre de manera integral. Esta es la parte que usted debe entender dentro de su modelo pedagógico, que a pesar de que yo esté al frente de una pantalla, yo voy a estar contribuyendo a la sociedad, que estoy construyendo un proceso formativo de valores, de solidaridad. El hecho mismo de que usted haya compartido 500 veces este video quiere decir, compañero, que usted está siendo solidario con otros docentes.
y que está permitiendo que otros compañeros docentes como nosotros podamos entender cómo debería ser la pedagogía desde la virtualidad. Segundo, debe ser flexible. Compañero, por Dios, compañero, no es tiempo de autoritarismos, no es tiempo de dictadores, es tiempo de flexibilidad cognitiva primero y flexibilidad ante las realidades y diversidades socioculturales de los estudiantes, para que ellos entiendan que es una estructura curricular, que haya fuentes de información, que haya interactividad, que haya formas de evaluación y que si el día de hoy, compañero, no pudo asistir, no se preocupe, mañana el video está grabado para usted y no pasa nada. Que si el día de hoy no pudo hacer la prueba porque se le cayó el internet, no se preocupe, porque sabemos que en el Ecuador no hay un buen internet. Compañeros, sabemos eso. Perú peor, México igual, Argentina, Chile, tenemos las mismas condiciones. Entonces, no hay problema si hoy no pudo rendir la prueba, está albergada para que la rinda cuantas veces así lo necesite. Y dejamos de ser dictadores del conocimiento para ser seres humanos con una flexibilidad cognitiva. Chicos, hay que ser cooperativos. Alguien me decía, es que no hay cómo, estamos frente a una computadora. No, compañeros, sí hay cómo. Hay cómo. Hay cómo hacer aprendizaje cooperativo. Hay cómo hacer aprendizaje colaborativo. Hay cómo reestructurar un conocimiento que está mal. Podemos aprender de nuestros compañeros, miren, solo el hecho de que usted esté aquí escribiendo mensajes, Alexandra Rosales, Maribeles, Jiménez Siccha, Joana Elizabeth Espín, Jimmy Andrés, Cislema, Helio Jorge Fernández, Basulto, Alexa Merino, todos ustedes están construyendo conocimiento, porque cada vez que usted me deja un comentario, yo reviso ese comentario y aporto a los demás compañeros. Entonces, hay cómo cooperar entre nosotros como comunidad académica a través de actividades y recursos que faciliten la relación cooperativa y colaborativa entre todos nosotros. Vamos a continuación. Ser interactivo. No, chicos, alguien me decía, le veo a mi profe con su pizarra tratando de explicarme, pero yo, Vero, no puedo ver la pizarra de mi profe. La pizarra brilla en la pantalla y yo no veo, y todos mis compañeros no ven, y todos dicen, ¿entendieron? Sí. Claro que le van a decir sí. Mejor para ellos, mejor para los chicos si no están comprendiendo porque no les interesa. Nosotros debemos ser docentes creativos, motivadores, interactivos. Saber utilizar los medios tecnológicos de manera ágil, fácil, continua, teniendo una relación con el estudiante, con el compañero, con la comunidad, es obligatorio, compañeros. Entonces, la próxima vez que yo contrate un docente para mi institución educativa va a ser un docente humanizado, flexible, cooperativo, interactivo, contextualizado y sistémico, porque mi modelo pedagógico así lo exige. Contextualizado, porque responde a las expectativas y necesidades laborales, apoyándose en los conocimientos, en las experiencias anteriores, logrando un aprendizaje significativo. ¿Qué quiero decirles con esto, chicos? Yo no puedo concebir que hayan aún docentes que manden a imprimir documentos y que les inviten a salir a sus estudiantes, sabiendo que ellos son los que menos síntomas tienen y podrían enfermar y matar a toda su familia. Compañeros, sean coherentes, coherentes con la pedagogía, coherentes con sus procesos, coherentes con lo que mandan, con lo que piden, con lo que solicitan. Porque atrás de esto, compañeros, atrás del aula virtual, atrás del chat de padres de familia, atrás del WhatsApp, están seres humanos. Y como seres humanos debemos ser
contextualizados a la realidad que subyace en este momento. Sistémicos, integrar todos los elementos. No sea egoísta con la profe de inglés. No sea egoísta con la profe de ciencias naturales que hoy no puede enviar la tarea. Integre el saber. Integre el saber en el proceso para que contribuyan al cumplimiento del aprendizaje global. Porque ahora usted no puede pensar en usted como docente y lo que usted quiere hacer y lo que usted quiere enseñar. Usted debe pensar como comunidad educativa en una construcción social del aprendizaje mediante las emociones. Debe estar orientado hacia el aprender a aprender, facilitando al estudiante el desarrollo de competencias, habilidades cognitivas, procedimentales, que permitan generar su propio proceso de conocimiento y ahondar en las áreas de interés. Debe ser tendiente a desarrollar la autorregulación y la autoevaluación. Vean, chicos, la primera semana hubieron colegios tan buenos, tan excelentes, que mandaron 40 tareas en 2 días. Claro, el de lenguaje mandó 2, el de sociales mandó 3, el de mate mandó 1, con 40 ejercicios, y así fueron sumándose. Y yo me mataba de la risa y decía, qué chistosos estos compañeros. Se nota que saben mentir y engañar muy bien a sus estudiantes. Ninguno de ellos va a ser capaz de calificar tantas tareas. Es mentira que están educando. Lo que están haciendo es destruyendo la poca posibilidad de que ese niño continúe en su aula. Compañero, tiene que ser consciente de su realidad y de la realidad de su entorno. Mientras a miles de seres humanos se les muere un padre, una madre, un abuelo, un tío, un primo, también tienen que lidiar con usted, a la que no le ha pasado nada, gracias a Dios. ¿Cómo va a ser esa contención emocional? Miren, lo primero que deberíamos hacer es preguntar, ¿cómo les fue el día de hoy, chicos? ¿Cómo están en sus hogares? ¿Están sanos? ¿Están bien? ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudar? Desde ahí ya comenzamos a manejar las emociones y hacer la contención emocional tan necesaria en nuestros estudiantes. Autorregularnos y autoevaluarnos. Vean, no somos profesores perfectos. Tenemos que aprender en qué nos hemos equivocado y cómo mejorar la vida. ¿Qué debemos hacer para que ese niño, ese chiquito de 6 años, no se aburra 4 o 8 horas sentado frente a la computadora viéndome cómo hablo, como lora? ¿Cómo me autorregulo y cómo me autoevalúo? ¿Hacia dónde voy? Chicos, el día de hoy hemos aprendido que el modelo pedagógico no puede basarse en lo que pasó hace más de 20 años atrás o en el otro siglo, y que debemos construir el aprendizaje de una manera adecuada para todos nuestros estudiantes. Hemos aprendido que la función humanizadora en la educación virtual debe regir el modelo pedagógico que vamos a optar. Hemos aprendido además que debemos construir el aprendizaje de manera adecuada y fortalecida. Y tengo aquí algunas preguntas. Carmen Alarcón me pregunta, ¿podemos trabajar con niños con necesidades educativas especiales mediante esta actividad? Deberíamos preguntarnos cuál es su tiempo de memoria, de atención, de concentración y de acuerdo a eso hacer nuestra adaptación curricular para el trabajo en esta parte. ¿El trabajo de este modo se da mediante una triada? Me pregunta Olandra. Por supuesto que sí. Estudiantes, conocimiento, docentes.
Me pregunta Javier, ¿el modelo pedagógico debe ser humanizado, flexible, cooperativo, contextualizado, sistémico, orientado a aprender a través de la evaluación y la autoevaluación? Javier, gracias por prestarme atención. Eres un maestro muy capaz. Lo has dicho de la manera más perfecta posible. Felicitación. Federico Martínez me pregunta, en un artículo que publiqué, manifestaba que la educación por medio de plataformas virtuales indicaba que si bien es cierto que rompemos barreras de espacios tanto de aula como de espacios de distancia en cada colegio, también barreras de tiempo, se abren brechas sociales como las que manifiestan que tienen acceso a la tecnología o al Internet. Por supuesto. Por supuesto, Federico. Y esa es una de las principales premisas que debemos tener súper claras. Y cuando les hablo en esta parte, les estoy diciendo que debemos hacer un censo pedagógico a nuestros estudiantes para poder recién entender qué modelo pedagógico vamos a tener. Ese censo pedagógico es el que nos va a permitir desarrollar de manera constructiva el conocimiento. ¿Cómo serían esas barreras? Primero, entender que podríamos romper estas barreras con aprendizaje asincrónico humanizado. Tal vez trabajar nuevamente en la radio o en la televisión pública. Entender que muchas de estas personas, las más pobres, tienen un smartphone, pero ese smartphone solo tiene Facebook y WhatsApp gratis. Entonces, quizás las clases deberían ser diseñadas en un grupo de Facebook cerrado, no público, que permita el conocimiento y la construcción del conocimiento de las personas más pobres de nuestra sociedad. ¿Podemos hacer aprendizaje híbrido? Sí, Carmen. Tienes razón, el estudiante es activo, no debe ser activo. El estudiante, Patricio, es activo y construye su propio conocimiento, no necesita de nosotros. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar a futuro cuando el estudiante entienda que él aprende solo, que no necesita de nosotros? ¿Sabes lo que va a pasar a futuro? Va a pasar que nosotros vamos a ser sus mediadores y facilitadores y que lo que vamos a hacer es enseñarles las emociones. ¿Qué es sincrónico y asincrónico? Me pregunta Javier. Sincrónico es lo que estamos haciendo ahora. Estamos aprendiendo en línea en una hora determinada, en un tiempo determinado, y te estoy respondiendo los mensajes en este mismo instante. ¿Y qué es asincrónico? Asincrónico es que este video que yo voy a tener aquí lo voy a dejar publicado para que lo veas cuantas veces lo necesites todo el tiempo. Y eso será la asincronía. ¿Qué es un modelo B-Learning? Es cuando utilizamos dos procesos distintos, una parte presencial y una parte virtual. Eso es un B-Learning. Entonces, de forma muy básica, no se provee la información sino de medios para que ellos apliquen y practiquen de forma atractiva. Patricia, debes darles la información en la parte de información de tu aula virtual, pero debes buscar la interactividad en sus trabajos en grupo, en sus foros, en sus tareas a enviar. Buenas tardes, me dice Marcela Castillo. Un saludo cordial. En la institución en la que trabajo, quieren poner en inicial de 3 a 4 años 3 horas diarias de clases virtuales, que la docente de clases y la psicóloga tengan una hora de charla. ¿Qué se podría sugerir ante esta situación? Les diría que sean 3 horas a la semana, donde dividamos clases de 25 minutos diarias, si es que quieren hacerlo diariamente, porque la atención del niño de 3 o 4 años no va a lograr tener 3 horas de clases. Por favor, chicos, vamos viendo la parte cognitivo, emocional y biopsicosocial del estudiante al plantear ideas tan locas. Lo que vamos a hacer es que los padres de familia nos digan, chao, usted no sabe lo que hace, adiós. Buenas tardes, un saludo cordial. Es hora de ser flexibles, así es,
Prisi, lamentablemente existen compañeros docentes que se niegan a actualizarse. Y si es así, el compañero debe ceder la posta al compañero que quiere hacerlo. No es momento, compañeros, para ponernos bravísimos y decir que no queremos aprender. Es el momento de demostrar que somos los primeros en aprender y que la vida es un aprendizaje constante. Es importante, dice Stalin Giovanni Suárez Choes, mencionar que el gran porcentaje de docentes no está preparado para el uso de medios tecnológicos. ¿Cómo aprenderán entonces los estudiantes? Los estudiantes aprenderán solos, compañeros. Y usted ya no será importante. Mire qué duro es esto. Qué duro es escuchar esta parte. Compañeros, Poliestudios está dando un curso que cuesta $400 en $20 para que usted actualice sus conocimientos, pero le da pereza. No quiere aprender. Poliestudios da capacitaciones gratis online y si bien es cierto, tenemos ahorita un gran porcentaje de personas atendiendo a la formación. Hay otros que prefieren reírse con un meme. Entonces ya depende de nuestras prioridades como seres humanos. ¿Cuál es el tiempo prudencial que debería mantenerse una clase, una videoconferencia, Stalin? Una videoconferencia debería durar máximo 25 minutos en la primaria, 35 minutos en la secundaria y 45 minutos en la universidad. ¿Cuáles serían las mejores herramientas que ayuden a desarrollar el aprendizaje en esta emergencia sanitaria? Lo primero que debes hacer es tener un aula virtual. Sin aula virtual no hay nada. Mi recomendación siempre es utilizar Moodle, pero si no puedes Moodle, puedes utilizar Camilo, puedes utilizar Edmodo, puedes utilizar Google Classroom, aunque no es muy segura y hay que tener mucha conciencia de la pedofilia en estos momentos. Podrías utilizar cualquiera de estas 4 formas. Primero, ten un aula virtual y luego sí nos concentramos en las herramientas tecnológicas. En la educación virtual, menos es más. ¿Qué me permite determinar qué quiero hacer y enseñar por medio del modelo pedagógico? Menos es más. Muy bien, Irene Peña. Tener un objetivo y una destreza a cumplir. Uno. Los docentes nos enfrentamos a nuevos retos donde el amor y la vocación nos permitirá saber llegar a cada uno de nuestros estudiantes, dice Alondra. Muy bien, Alondra. Muchas gracias por la respuesta. Muy claro que para la educación de instituciones del Estado debemos usar Facebook o WhatsApp. Nos toca, chicos. Lastimosamente no puedo pedirles otra cosa. Al momento no. El gobierno se ha comprometido en dar mayor cantidad de internet. El gobierno se ha comprometido en entregar tablets también. Pero hasta no ver, no puedo hacer. Buenas tardes. En estudiantes con necesidades educativas especiales, Jova Bonilla, tenemos una capacitación el día viernes en torno a esa temática. Espero que puedas asistir porque les voy a dar herramientas para trabajar con niños y niñas con necesidades educativas especiales de algunos tipos. ¿Cómo podemos ayudar a los docentes de más de 45 años que tienen problemas con la tecnología? Yo trato de enseñarles cómo trabajar con ciertas herramientas virtuales, pero lamentablemente quieren parar con ese docente que no se acopla a esta realidad. Es muy duro, compañeros, porque yo sí los entiendo. Yo he trabajado muchos tutoriales desde cómo prender una computadora con ellos. Poliestudios les enseña desde qué es una URL, cómo encontrar una URL, cómo compartir una URL, para qué subir un documento, cómo se sube, cómo se descarga, dónde lo encuentro. Tienen que hacerlo. Compañeros, si tienen más de 45 años, no son nativos digitales, pero son seres humanos en constante evolución. Así que usted puede aprender de todo y ante todo, solo tenga la predisposición de hacerlo. Debemos analizar también que de acuerdo con la asignatura que cada maestro tiene, podemos planificar nuestras aulas virtuales. No, Rodrigo Angulo, no, tienes que entender que es un todo.
una integración de todos los saberes, Rodri. No eres tú el importante. Ya pasamos de esta parte. Ahora entendamos que es un modelo sistémico integrativo. Todos los saberes se integran, no solo el tuyo. Pilas con eso. Somos docentes y como tales, si no tenemos mucho conocimiento, lo aprendemos. Así es, compañera. Patricia Ramírez, la última pregunta. ¿Qué aplicaciones o programas o sitios web nos recomiendas para fomentar el trabajo colaborativo en nuestras clases? Como nos decías, mira, el Zoom, el Facebook Live. Puedes trabajar en Skype, puedes trabajar en grupos de 4 en WhatsApp, puedes trabajar en grupos de 14 en Skype, puedes trabajar con Hangouts, puedes trabajar en Jitsi con todas las personas que quieras. Hay muchas formas de trabajar en esa área. Gracias, chicos, por haberme escuchado. Deseo que la comidita que tengan el día de hoy sea la más deliciosa del mundo y con ella festejen con mucho amor, con muchísimo amor, el Día del Maestro. Son personas maravillosas y están aquí para aprender y creo que han consolidado su conocimiento el día de hoy. Les invito, por favor, hágalo. Califique qué tal estuvo mi conferencia en nuestra fanpage de Facebook. Por favor, déjeme un comentario. Quiero conocer más de usted. Y lo más importante, chicos, compartan esta videoconferencia para que más docentes sepan lo que deben hacer. Feliz Día del Maestro a todos. Les abrazo durísimo, durísimo, durísimo. Que Dios les bendiga, que les llene de sabiduría, que pierdan el miedo a la tecnología y cuenten siempre con Poliestudios. Si quieren inscribirse en el curso de competencia digital docente, no se olviden de escribirme un mensaje al 0987-062-144. Les repito, 0987-062-144. Cambie la historia de sus estudiantes y cambie su propia historia. Yo sé que lo puede hacer. Un gran abrazo. Chao, chao.